Estos 4 sufrimientos indican que Dios está preparándote para un propósito más grande. En ciertas etapas de la vida, parece que todo lo que intentas se deshace. Personas en quienes confiabas desaparecen sin aviso. Las oportunidades se desvanecen entre tus manos. El silencio ocupa el lugar donde antes percibías claramente la voz de Dios. Miras a tu alrededor y te preguntas por qué parece que todos avanzan mientras tú permaneces detenido, enfrentando el mismo dolor. Pero, ¿y si el sufrimiento que atraviesas no es un castigo, sino un proceso de preparación? Sí, preparación. A veces, justamente las situaciones que rompen tu corazón son las herramientas que Dios utiliza para moldearlo. La presión, la espera, la soledad, la traición. Nada de esto es en vano cuando Dios te ha destinado para algo mayor. Él permite que ciertos dolores entren en tu vida, no para destruirte, sino para purificarte. Porque un propósito eterno no se construye sobre la comodidad, sino sobre una fe fortalecida en medio de la adversidad. Dios no crea guerreros en la tranquilidad, los forma en medio de las tormentas. Deja que las lágrimas se conviertan en el idioma de la transformación y que el dolor del corazón sea la semilla de tu fortaleza. En esas noches en las que lloras en silencio, en esos momentos donde te sientes invisible, el cielo está más cerca que nunca. Es cuando Dios susurra: estoy aquí, sigue adelante. Tal vez esta etapa no tenga sentido ahora, tal vez tus oraciones parezcan sin respuesta y tu alma esté agotada, pero escucha esta realidad: el sufrimiento suele ser la primera señal de que Dios está obrando algo profundo en ti. Es la prueba de que está moviendo tu vida hacia algo que aún no puedes ver. No estás siendo derribado, estás siendo edificado. No estás siendo abandonado, estás siendo ungido. El mismo Dios que permitió el dolor, lo usará como el portal hacia tu propósito. Así que no menosprecies el quebranto, no maldigas el silencio. Tu historia no termina aquí. Está siendo reescrita por las manos de un Dios fiel que no desperdicia ni una sola lágrima. Porque el dolor revela el propósito más importante. Y si este sufrimiento que hoy te pesa es la señal de que Dios está haciendo algo más grande de lo que comprendes, escribe en los comentarios: Dios, prepárame para lo grande. Si este mensaje fortalece tu fe, suscríbete y caminemos juntos cada día en la presencia de Dios. Quizás el dolor que más te agobia hoy sea la señal más clara de que Dios está actuando en silencio. El primero, el dolor del rechazo. La forma en que Dios resucita en ti. El rechazo hiere más profundo que casi cualquier otra herida. Tiene la capacidad de hacerte cuestionar tu valor, tu misión, incluso tu lugar en el plan divino. Cuando las personas se alejan, cuando se cierran las puertas que creías que eran para ti, el corazón inevitablemente pregunta a Dios. Pero hay un secreto escondido en las Escrituras. El rechazo jamás es el final para los elegidos por Dios. Es una redirección divina, un empujón sagrado hacia el camino único que solo tú estás llamado a recorrer. Piensa en José, traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, falsamente acusado y encarcelado. Reflexiona en esto: estás llamado a avanzar. Recuerda a José, traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Desde una perspectiva humana, su vida parecía no deseada, olvidada y rechazada. Pero detrás de ese rechazo estaba la mano invisible de Dios. Cada puerta que se cerraba lo estaba preparando para el palacio. Cada traición moldeaba al hombre que en el futuro salvaría naciones. Lo que parecía abandono, en realidad era alineación con su destino. Cuando Dios te lleva a un nivel superior, muchas veces permite que el rechazo elimine vínculos que no pueden acompañarte en la siguiente etapa. David también lo comprendió. Cuando el profeta Samuel llegó para ungir al siguiente rey, David ni siquiera fue llamado. Su propio padre no lo consideró digno para llamarlo del campo, pero Dios sí. Y mientras David cuidaba ovejas en la oscuridad, el cielo lo observaba. Ese momento de rechazo se convirtió en el escenario del favor divino. Porque cuando el hombre te ignora, Dios actúa. Cuando otros olvidan tu nombre, Dios lo guarda en su corazón. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, enfrentó al rechazo. La Biblia dice que vino a los suyos y ellos no lo recibieron. Fue despreciado, incomprendido, burlado y finalmente traicionado. Y sin embargo, de ese rechazo surgió la redención del mundo. El rechazo en la cruz se transformó en la resurrección de la vida. Dios tomó el no de la humanidad y lo convirtió en el sí del cielo. Así que si te sientes no deseado, invisible o dejado atrás, recuerda esto: estás entre los llamados. A veces, Dios permite que algunas personas se alejen, no porque sean malas, sino porque ya no encajan en el camino que tú recorres.
Es su misericordia disfrazada de dolor. Cuando Dios quiere cambiar tu rumbo, elimina lo que ya no está alineado con tu propósito. Ese amigo que se distanció, ese trabajo que no prosperó, esa oportunidad que se cerró. No son pérdidas fortuitas, son movimientos divinos. Dios sabe que no todos pueden acompañarte donde Él te lleva. El rechazo también enseña dependencia. Quita falsas seguridades y te recuerda que ninguna mano humana puede sostener lo que solo Dios ha ordenado. Cuando has sido rechazado muchas veces, dejas de buscar aprobación en las personas y comienzas a buscarla en el cielo. Entiendes que tu valor no depende de quien te acepta, sino que está basado en quien te creó. Así que si estás en una temporada de rechazo, respira profundo. Esto no es el fin de tu historia, es la redirección de tu vida. Lo que parece un punto de quiebre, a menudo es un giro decisivo. Dios no te castiga, te protege. Está cambiando tu camino para llevarte a un lugar mucho más grande de lo que imaginaste. Tal vez no lo ves ahora, pero los lugares que te rechazaron nunca fueron diseñados para sostener tu destino. Las relaciones que se rompieron nunca fueron destinadas a cargar tu llamado. Dios cierra puertas, no para detenerte, sino para posicionarte. Quita personas, no para aislarte, sino para elevarte. Un día mirarás atrás a cada rechazo y comprenderás que era Dios diciendo, tenía que quitar eso del camino para hacer espacio para lo que realmente es tuyo. Podrás entender que era Dios comunicándote. Era necesario eliminar ese obstáculo para crear espacio para lo que verdaderamente te pertenece. Y cuando te adentres en ese llamado, cuando te posiciones en el lugar que Dios planeó para ti desde el inicio, cada rechazo tendrá un significado profundo. Comprenderás que el sufrimiento por ser rechazado no fue una maldición, sino un obsequio. No frenó tu historia, la moldeó, porque en el reino de Dios, el rechazo jamás es el final, es el punto de partida de una nueva dirección, el instante en que el cielo comienza a conducirte hacia el propósito mayor que siempre estuviste destinado a alcanzar. Y si el rechazo que más te hirió fue Dios impulsándote hacia lo que realmente te corresponde, escribe en los comentarios: Dios, guíame hacia tu propósito. Lo que percibiste como rechazo puede ser justo, la señal de que Dios te está moviendo hacia algo mucho más grande. Número 2. El sufrimiento de la espera, el aula de la fe divina. Esperar es uno de los dolores más intensos para el corazón humano. Estira el alma de maneras que nada más logra. Humilla tus fuerzas, silencia tus planes y te obliga a confrontar lo que realmente crees acerca de Dios. Durante la espera, el tiempo parece cruel. Los días se vuelven difusos. Las oraciones parecen no recibir respuesta y la esperanza se siente como si estuviera extinguiéndose. Sin embargo, a la vista del cielo, esperar nunca es en vano. Es el aula sagrada donde Dios forma a sus elegidos para su destino. En toda la Escritura, cada persona a la que Dios usó grandemente atravesó estaciones de espera. Abraham aguardó décadas por el hijo que Dios le prometió. Ana lloró por años antes del nacimiento de Samuel. José estuvo en prisión, aferrado a un sueño que parecía olvidado hace mucho tiempo. E incluso Jesús esperó 30 años en silencio antes de iniciar su ministerio público. La espera no fue castigo, fue preparación. Fue en la espera donde se formó el carácter, se probó la fe y la confianza se hizo auténtica. Vivimos en un mundo que glorifica la velocidad. Anhelamos resultados inmediatos, respuestas rápidas, avances instantáneos. Pero Dios no acelera los milagros. Los va construyendo poco a poco, capa tras capa, paso a paso, porque aquello para lo que te está preparando es eterno, no temporal, y la eternidad requiere tiempo. Cuando Dios demora algo, no es porque te esté olvidando, es porque está perfeccionando lo que te corresponde. Piensa en una semilla enterrada profundamente en la tierra. Por un tiempo no parece ocurrir nada. El suelo parece estéril, pero bajo la superficie se están formando raíces. El crecimiento sucede en la oscuridad. Así es como Dios trabaja en tus temporadas de espera. Tal vez no notes progreso, pero Él está desarrollando fortaleza dentro de ti, una fortaleza que sostendrá la promesa cuando llegue. Porque recibir una bendición es una cosa, otra es llevarla con dignidad. Cuando eres elegido por Dios, la espera se convierte en tu maestra. Te enseña paciencia, no como pasividad, sino como confianza activa. Te enseña entrega, aprender a soltar el control.
y descansar en su tiempo. Te enseña perseverancia, negarte a desistir incluso cuando todo parece estancado. La espera revela quién verdaderamente cree que la palabra de Dios es suficiente, aunque la evidencia aún no se haya manifestado. La fe de Abraham fue fortalecida en su espera. Dios es suficiente, incluso cuando aún no ves pruebas claras. La fe de Abraham se fortaleció mientras esperaba. Cada año sin un hijo podría haber sido motivo de duda, pero él eligió confiar. La Biblia nos dice que no vaciló por falta de fe, sino que creció en confianza, dando honor a Dios. Eso es lo que ocurre en la espera, o tu fe se quiebra o se profundiza. Y cuando tu fe se fortalece, tu espíritu madura. Comienzas a entender que las promesas divinas no son frágiles, sino eternas. La espera también actúa como protección. A veces Dios retrasa tu bendición porque sabe que aún no estás preparado o que la bendición aún no está lista para ti. Si te la concediera demasiado pronto, podría arruinar lo que Él desea construir. Como una fruta recogida antes de tiempo, algunas bendiciones necesitan madurar. Cuanto más larga la espera, más dulce será la recompensa. Así que cuando ores y sientas que nada cambia, recuerda esto: Dios no está callado. Él es estratégico, está organizando detalles, alineando personas y suavizando corazones. Trabaja tras bambalinas de formas que no puedes percibir. El mismo Dios que hizo que un vientre infértil diera a luz a un profeta, que transformó una celda en un palacio, que convirtió al hijo de un carpintero en el Salvador del mundo, está actuando en tu historia ahora. No permitas que la impaciencia te robe la paz. No dejes que el temor te haga adelantarte a Dios. Al esperar en Él, no estás detenido, estás firme en la fe. Cada instante de espera es una semilla de confianza que arraiga profundo en ti. Isaías 41 nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Observa que no menciona a los que corren ni a los que se angustian, sino a los que esperan. Porque esperar no es debilidad, es una forma de adoración. Es decir, Dios, confío en ti aunque no comprenda todo. Un día la espera llegará a su fin, la promesa se cumplirá, y las lágrimas silenciosas que derramaste regarán el terreno de tu avance. Entonces mirarás atrás y entenderás que Dios nunca llegó tarde, sino justo a tiempo. Por eso, resiste, continúa confiando, sigue creyendo. La sala de espera puede sentirse solitaria, pero es el lugar donde Dios prepara tu alma para aquello por lo que has orado. Porque el sufrimiento en la espera no es una demora, sino un diseño divino. Es el aula de fe donde corazones comunes se transforman en vasijas extraordinarias para su gloria. Y si hoy decides adorar a Dios en medio de la espera, escribe en los comentarios: Señor, espero en ti. Lo que viene a continuación te va a tocar el corazón. Antes de continuar, quiero compartir algo que puede ayudarte mucho en tu caminar espiritual. En la descripción encontrarás un enlace a una guía práctica llamada Cómo escuchar la voz de Dios. Está creada para enseñarte paso a paso a reconocer su dirección en tu vida diaria. Si últimamente has buscado claridad o sientes que Dios quiere hablarte, pero no sabes cómo distinguir su voz, haz clic en el enlace y revisa la guía. Puede ser justo lo que necesitas ahora. Número 3. El dolor del aislamiento, el santuario de la transformación divina. Número 3. El sufrimiento del aislamiento, el refugio para la transformación divina. Llega un momento en la vida de todo creyente cuando el bullicio se desvanece, los amigos se distancian, las redes de apoyo se desmoronan, y las voces conocidas que antes te acompañaban quedan en silencio. Al principio parece abandono. Sientes que te dejaron atrás en un desierto, mientras todos continúan su camino. Pero ese desierto no es un castigo, es un espacio sagrado para la transformación. El aislamiento no es un acto cruel de Dios, es una invitación. Cuando Dios quiere obrar algo nuevo en tu vida, muchas veces te separa de la multitud, te aleja de lo familiar para poder hablarte con claridad. Recuerda a Moisés, quien fue príncipe de Egipto y luego pastor en el desierto. Durante 40 años caminó en silencio, lejos del ruido del palacio y de quienes conocían su nombre. Sin embargo, en ese aislamiento encontró a Dios en la zarza ardiente. Fue en esa soledad donde descubrió su verdadero propósito. Elías también vivió esta experiencia. Después de enfrentarse con valentía a reyes y hacer descender fuego del cielo, se refugió en una cueva, huyendo del miedo y luchando contra la desesperanza. Pero allí Dios llegó no en un viento fuerte, ni en un terremoto, ni en el fuego, sino en una voz suave y delicada. Esa es la belleza del aislamiento. Cuando desaparecen las distracciones, puedes escuchar lo que tu alma anhela,
El susurro de Dios. Juan el Bautista vivió toda su vida en el desierto, con sencillez y lejos de la aprobación humana. Pero ese aislamiento fue su preparación. Dios eliminó todo lo innecesario para que, al llegar su momento, su voz llevara el peso del cielo. La soledad santifica, y de la misma manera, Dios usa el aislamiento para pulirte, para eliminar el ruido del mundo y hacer que su voz sea inconfundible en tu espíritu. A veces Dios te aparta para sanar, te aleja de personas para reparar lo que sus palabras y opiniones rompieron dentro de ti. Silencia toda influencia externa hasta que la única voz que reconozcas sea la suya, porque el propósito no florece en medio de la multitud, sino en el silencio. La transformación no ocurre bajo la ovación ajena, sino en secreto, entre tú y Dios. Si ahora te sientes solo, no creas que has sido olvidado. Has sido elegido para una separación divina. El pastorcillo que se sintió invisible se convirtió en rey, tras años de soledad con sus ovejas. El profeta oculto en una cueva se transformó en el mensajero que llamó a la nación a regresar a Dios. El Salvador que se retiraba a orar en los montes se convirtió en el Redentor del mundo. Dios realiza sus obras más grandes en lugares secretos. El aislamiento te enseña a depender. Te enseña a orar sin espectadores, a alabar sin coros, a mantenerte firme sin aplausos. Te enseña a dejar de buscar la aprobación de quienes nunca debieron definir tu valor. En el aislamiento, Dios se vuelve suficiente, no solo como una idea, sino como una realidad palpable. En esas largas noches silenciosas, cuando sientes que te han olvidado, el cielo pronuncia tu verdadero nombre. Contexto: una realidad que se puede sentir. En esas largas noches de silencio, cuando crees que te han dejado de lado, el cielo pronuncia tu nombre verdadero. Es al cruzar el valle en soledad cuando comprendes que la presencia del pastor te acompañó siempre. Es en ese momento en que ya no tienes a quién llamar, cuando finalmente entiendes que Dios jamás dejó de llamarte a ti. Y cuando llega el instante adecuado, cuando tu corazón ha sido purificado, tu fe y propósito clarificados, Dios te regresa. Pero al volver, no eres la misma persona que entró en ese desierto. Regresas más fuerte, más tranquilo, más sabio. Vienes con la fuerza de alguien que ha estado a solas con Dios. Así que si ahora estás en ese lugar de soledad, anima tu espíritu. No es castigo, es preparación. El silencio no significa ausencia de Dios, es el ambiente de su presencia. Él te está podando, formando y moldeando para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. No luches contra la soledad, acéptala. No reniegues del silencio, escucha en medio de él. Porque el aislamiento, aunque doloroso, es tierra sagrada. Es espacio donde Dios se acerca a ti, rompe lo falso y construye lo eterno. Y cuando termine, cuando finalmente salga de ese tiempo oculto, quienes creyeron que te habían olvidado verán que nunca fuiste abandonado. Y si este aislamiento no es castigo, sino el lugar donde Dios sana y transforma tu interior, escribe en los comentarios: Señor, convierte mi soledad en tierra sagrada. Si este mensaje tocó tu alma, suscríbete y acompáñanos cada día. Ese silencio que hoy te duele puede ser justo el lugar donde Dios reconstruye tu identidad. Número 4. El dolor de la traición. El impulso divino para tu elevación. Pocos sufrimientos calan tan hondo como la traición. No es solo el daño, sino de quién proviene. La traición no llega de desconocidos, viene de quienes, en quienes confiabas. Es el amigo que defendiste, la mano que ayudaste, la persona por la que oraste, que se volvió contra ti sin avisar. Sacude tu fe, tu confianza, tu seguridad. Te preguntas cómo pudieron hacerlo. Pero incluso aquí, en el sufrimiento de la traición, Dios está actuando. Porque la traición, aunque devastadora, muchas veces es el empuje divino que te impulsa hacia tu destino. Observa a José. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Las mismas personas que debían amarlo más se convirtieron en causa de su sufrimiento. Sin embargo, años después, siendo gobernador de Egipto, los miró y dijo: Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo transformó en bien. Eso no es solo perdón, es revelación. José comprendió que la traición no marcaba el fin, sino el inicio de su propósito. Sin esa crueldad, nunca habría llegado al palacio. La traición fue el puente. Jesús también enfrentó ese mismo dolor. Judas no era un enemigo lejano, sino uno de los 12, un hombre que había comido con él, orado con él y caminado a su lado durante años. Y sin embargo, el beso de Judas, gesto de amistad, se volvió el acto de traición que llevó a Jesús a la cruz. Pero aquí está el misterio. Sin Judas no habría crucifixión, y sin crucifixión no habría resurrección. Contexto:
la cruz. Pero aquí reside el enigma. Sin Judas no habría habido crucifixión, y sin crucifixión no existiría la resurrección. La traición se transformó en la entrada a la historia de redención más grande jamás contada. La traición cumple un propósito peculiar en las manos de Dios. Te destruye, sí, pero al hacerlo, elimina tu dependencia en las personas. Te obliga a comprender que no todos los que caminan a tu lado están destinados a permanecer contigo. En ocasiones, Dios permite la traición no para causarte daño, sino para revelar quién nunca fue parte genuina de tu historia. Permite que el corazón se quiebre, para que aquello oculto en la penumbra salga a la luz. Es en la traición donde aprendes a confiar únicamente en Dios. Cuando las personas te fallan, cuando amigos se alejan, cuando la lealtad se torna en engaño, descubres que la fidelidad de Dios es lo único inquebrantable. Aprendes que tu destino no puede ser destruido por el engaño humano, porque nada de lo que Dios ha ordenado puede ser anulado por ninguna traición. Y no te confundas, la traición no significa que Dios te haya abandonado. Muchas veces es señal de que está a punto de elevarte. Antes de que José gobernara, fue traicionado. Antes de que David ocupara la corona, fue perseguido por Saúl. Antes de que Jesús resucitara, fue negado, burlado y dejado solo. La exaltación casi siempre llega a través del sufrimiento. Es un patrón divino. Traición antes de la liberación. Crucifixión antes de la resurrección. Separación antes de la elevación. Cuando has sido traicionado, es fácil volverse amargado, cerrar el corazón y prometer no volver a confiar. Pero no permitas que el veneno de la traición contamine tu alma. Perdonar no justifica sus actos, sino que libera tu espíritu. Al perdonar, recuperas tu poder, te elevas por encima de lo que intentó destruirte y declaras: mi destino no está en sus manos, está en las manos de Dios. Y llegará el día, como para José, en que estarás en paz y mirarás hacia atrás al dolor que en su momento te consumió. Verás cómo cada traición te acercó más a tu propósito, como cada mentira te preparó para la verdad, como cada persona que se fue abrió espacio para quienes Dios envió. Reconocerás que la traición no te quebró, sino que te fortaleció. Te enseñó a discernir, a orar y a depender de Dios como nunca antes. Así que, si ahora te encuentras entre las ruinas de una relación rota, si secas lágrimas por un amigo que se volvió adversario, si sientes todavía la quemadura de la traición en tu pecho, no pierdas la esperanza. Dios no ha terminado. Él está reescribiendo aquello que intentaron destruir. Está transformando lo que fue diseñado para dañarte en aquello que definirá quién eres. El dolor que experimentas ahora no es casualidad, está refinándote, preparando tu próximo capítulo. Porque en el plan de Dios, la traición nunca es el final, sino el detonante para la elevación. Es la puerta dolorosa, pero necesaria, que separa al antiguo tú de la versión de ti que está lista para un destino mayor. Recuerda esto, Judas se marchó antes de la resurrección. Siempre es así. Quienes te traicionan nunca tendrán la última palabra. Dios la tiene, y su palabra siempre es redención. Y si Dios está usando esta traición para llevarte a un nivel que jamás habrías alcanzado sin esa ruptura, confía. Y si Dios está utilizando esta traición para elevarte a una dimensión que jamás habrías alcanzado sin ese quiebre, confía. Escribe en los comentarios: Dios, convierte mi traición en propósito. Lo que descubrirás en el próximo punto te devolverá la claridad. Para concluir, el propósito que se oculta detrás del sufrimiento. Todo lo que has soportado, el rechazo, la espera, el aislamiento, la traición, no ha sido sin razón. No son obstáculos fortuitos, son herramientas divinas que están moldeando tu destino. Cada dolor es una página en la historia de tu misión, escrita por un Dios que nunca desperdicia una lágrima. El rechazo te reveló quién eres sin necesidad de aprobación. La espera te enseñó a confiar sin evidencias. El aislamiento te enseñó a escuchar la voz de Dios en silencio. La traición te mostró cómo amar sin condiciones. Cada dolor ha purificado tu alma y ha fortalecido tu fe. Cuando Dios te llama a algo más grande, primero debe purificar lo que hay en tu interior. El sufrimiento que experimentas no es castigo, es preparación. Estás siendo estirado, no quebrado, probado, no abandonado, moldeado, no destruido. Y aunque aún no lo percibas, cada noche sin descanso, cada oración sin respuesta, cada lágrima derramada en silencio está siendo recogida por Dios. Él está transformando el dolor en propósito, la tristeza en fortaleza, las heridas en sabiduría.
Algún día mirarás atrás y comprenderás que esto nunca se trató de sufrir, sino de ser formado. Así que aférrate a la fe, mantén tus ojos en Él, porque cuando el dolor termina, el propósito comienza, y la historia que Dios está escribiendo a través de tu vida será más grande de lo que jamás imaginaste. Y si hoy decides confiar en que Dios está escribiendo propósito en cada lágrima que has derramado, escribe en los comentarios: Señor, confío en tu propósito. Si este mensaje te brindó paz y dirección, suscríbete y sigamos creciendo juntos bajo la guía de Dios. Lo que viene después del dolor será más grande de lo que hoy puedes imaginar.